China ha vuelto a tomar medidas drásticas para controlar la epidemia de COVID-19. En Wuhan, por ejemplo, se completó ayer el testeo de 11 millones de personas. Esto tiene que ver con el ingreso al país de la variante Delta, que provocó varios brotes de esta enfermedad. Sin embargo, las cifras de casos son reducidos para el tamaño gigantesco del país asiático. El operativo en Wuhan, ahí en ese operativo se encontraron solamente 37 infecciones, luego de, como les dije, el testeo a 11 millones de personas. ¿Es que los casos son en realidad más de los que se reportan al resto del mundo? ¿O es que el gobierno chino reacciona drásticamente ante el menor foco? ¿Cómo hay que entender esta nueva ola que vive China? Bueno, vamos a conversar al respecto. Vamos a viajar a China para entenderlo mejor en diálogo con Hanna Rodríguez Hertz, a quien ustedes conocen bien y como recordarán, Hanna es docente universitaria, grado 5 en matemáticas, está instalada desde hace ya unos cuantos años en Shenzhen, ha sido contertulia en varias oportunidades, en distintos momentos. Hanna, un gusto saludarte. Gracias, bienvenida. Gracias, Romina, un gusto para mí. Contanos primero, este rastreo de casos se hace mediante un seguimiento muy de cerca, ¿no? Muy masivo. Aparecen unos pocos casos y ya obligan a... Me estoy escuchando dos veces de vuelta, a ver si ajustamos ahí. No. Bueno, no sé cuál es el problema, pero ya lo solucionaremos. A ver si ustedes me escuchan en estéreo o no. Pero la cuestión es, yo te decía, Hanna, aparecen unos pocos casos y ya obligan a testear a toda la población. Uno desde acá ve las cifras que se están manejando en China y dice, cualquier país de Occidente quizás estaría como festejando, ¿no? ¿Cómo hay que entender esta estrategia que se está siguiendo? Bueno, China tiene una estrategia de 0 casos. Entonces, esto que para ellos ha sido la mayor ola desde el brote de Wuhan, lo viven con muchísimo dramatismo, pero en realidad según el índice de Harvard, todas las provincias están en verde, nunca salieron del verde, por ejemplo. El reporte de hoy, hoy reportaron lo que fue la información del día de ayer, hubo 94 contagios locales en toda China. 94 en toda China, que estamos hablando de una población de 1.400 millones de habitantes, aproximadamente, 1.500. Sí, pero rateando sería como si en Uruguay hubiera un caso cada 4 días y medio o 2 casos cada 9 días. Ese es más o menos el ritmo de contagio que está habiendo en este momento en China. Y sin embargo, uno escucha las medidas que toman y dice, no, es algo absolutamente más drástico. Por empezar por el testeo, la cantidad de testeos que llevan a cabo. Bueno, nosotros tuvimos una prueba de esto hace un mes, más o menos, un poquito más. Entraron en unos casos por el puerto de Shenzhen y se contagiaron y nos hicieron testear 3 veces a los 15 millones de habitantes en 10 días. Y detectaron en total 12 casos. Por supuesto, eso los llevaron todos al hospital y se controló completamente. Desde ese entonces estamos con 0 casos. Pero mientras hubo esos 12 casos en la ciudad, el nivel de paranoia que había era brutal. Y ahora les pasó algo parecido. Entró por Nanjing, en la provincia de Jiangsu, un avión. Siempre entran aviones con casos, pero en este caso lo que ocurrió es que el personal de limpieza no siguió bien los protocolos y se contagiaron. Y entonces empezó a haber casos locales y como era en el aeropuerto, se entró a distribuir y terminaron 15 provincias contagiadas. Pero, como te digo, con pocos casos. En el reporte de hoy había 41 casos en Henan, 38 en Jiangsu, 12 en Hunan, 3 casos en total en Hubei, que es la provincia de Wuhan. O sea, en toda la provincia hay 3 casos en el día de hoy. Día de ayer, digamos, que es el parte de hoy. Lo que pasa es eso, por lo que decís, entonces hay que entenderlo que esto tiene que ver con que China no quiere, digamos, convivir con el virus y como dicen algunos científicos, ya no es como pasa acá en Occidente, que quizás decimos, bueno, hay que manejar el riesgo. Entonces, para los chinos, la cuestión es 0 caso directamente, o sea, no convivir con el virus. Esa es la solución
al tema, digamos, ¿no? Sí, yo realmente no sé hasta qué punto eso puede ser una política sustentable, porque ellos no han cerrado fronteras, si bien es dificilísimo ingresar al país, todos los días ingresan chinos, porque los extranjeros estamos casi imposibilitados de ingresar al país, ingresan todos los días chinos contagiados. Obviamente son cuarentenados todo el mundo que ingresa al país, eso te lo puedo decir con certeza porque un postdoctorado mío acaba de venir de Estados Unidos y estoy pasando con él todas las instancias hasta que se reintegra a la sociedad. 14 días de cuarentena en un hotel obligatorias para todo el mundo y pagadas por la persona que ingresa al país. Se le hace un test al inicio, un test en el medio, un test al final de la estadía y después, si ingresa a Shenzhen, está bajo control, o sea, no necesita estar cuarentenado, pero está 7 días controlado totalmente, que no tiene que mostrar el código verde en todos lados, todos tenemos un código QR con nuestro estado de salud, con los lugares que visitamos, con la última vez que nos hicimos el test y con si tenemos vacunación o no. Ese test, si nos mudamos, si por algún motivo llegamos a una zona de mediano o alto riesgo, se pone amarillo o rojo. Y hasta que uno no se hace el PCR correspondiente, no vuelve a pasar a código verde. Y ese test lo tenemos que mostrar para viajar en metro, para viajar en taxi, para ingresar a shoppings, básicamente para circular. Entonces, o sea, hay gente que descree de los números, pero tiene un costo social bastante alto en el sentido que estamos todo el tiempo vigilados, digamos. La contracara es que supuestamente nos podemos mover con libertad, pero ahora que pasan estas medidas, o sea, mi universidad me dice que no salga de la ciudad porque si no tengo la carta de ingreso a la universidad la voy a tener que renovar si salgo de la ciudad. O sea, toman medidas muy drásticas. Yo te iba a preguntar eso, o sea, si el nivel de preocupación se vivía así en China, por lo que decís, y si tienen que enfrentar ese tipo de controles y esas medidas, imagino que pasa, ¿no? Ahora, a nivel de confinamientos, por ejemplo, algo se cambió, ¿no? No se hacen cierres tan generalizados, sino que van más a determinados barrios, a determinados puntos en particular, ¿no? Localizan, bueno, por ejemplo, una ciudad, Zhangjiajie, en la provincia de Jiangsu, que fue uno de los focos, cerraron la ciudad. O sea, se podía circular libremente en la ciudad, pero cerraron la ciudad. Y los turistas se les daba hotel gratis hasta que se testearan no sé cuántas rondas y dieran todos negativos. Todavía están ahí, esa ciudad está todavía cerrada. Después, en Beijing, que hubo algunos casos, detectan el edificio en donde están los casos y ahí sí hay confinación dentro de la casa. Pero en el edificio. Y de nuevo, hasta que haya testeos masivos y den 2 veces negativo. Entonces, como que hacen confinamientos como más inteligentes de alguna manera. Claro. Pero ahora, por ejemplo, en nuestra ciudad, en el barrio de Bao'an, que no es el mío, el 7, antes de ayer, acaban de decir que van a cerrar hoteles, restaurantes, bares, gimnasios, y no sabemos por qué, porque hay 0 casos. Y le pregunté a un colega norteamericano que trabaja en el área de lenguaje y que tiene contacto con la Embajada de Estados Unidos, le digo, o sea, ¿cuál es tu información? ¿Es que está habiendo casos y no nos lo dicen? ¿O es que hay un estado de paranoia total? Y me dijo, no, es un estado de paranoia total. O sea, porque si hubiera casos, habría testeos. Y no hay testeos. O sea, mi impresión es que estas medidas siguen un patrón general, pero a veces, dentro de la estructura de gobierno, hay gente que quiere ser más realista que el rey y empiezan a poner medidas como para ser... muy buenos en lo suyo y bueno, hacen cosas como esta, porque realmente no tiene mucho sentido que se hagan medidas de cerrar actividades económicas si no hay casos en la ciudad. Claro.
Sí, sí, totalmente. Te iba a preguntar, además de las repercusiones económicas después de esto, pero hay quien puede plantearse, ¿son confiables quizás las cifras que se están manejando por parte del gobierno chino? Vos decís que sí, que O nunca sea, han estado en duda. de acuerdo a lo que me dice mi amigo de Estados Unidos que tiene contacto con la embajada, para él esto es total paranoia. No hay subconteo de datos. No lo puedo saber, Claro. pero te digo que las medidas, hace un mes y medio cuando hubo 12 casos nos testearon a todos varias veces. Y, y se hacen los test, hay test, si uno llega a tener un código amarillo, va a cualquier hospital y se hace un test gratis en el momento. Y le dan el resultado en 24 horas. O sea, toda la industria del testeo la hacen súper rápido, como te digo, cuando hacen testeos masivos, colectan muestras cada 10 y testean conjuntamente a las 10 al mismo tiempo, y si llega a dar un positivo, vuelven a llamar a esos 10 y los retestean. O sea que testean súper rápido, y así lo vienen haciendo, lo han hecho en esta nueva ola, lo han hecho en más o menos 10 ciudades. Ana, lo que también tendríamos que decir es, a ver, esta política en principio le ha dado resultado por lo menos para evitar cantidad de muertes, ¿no? O sea, porque con esta Bueno, política así tan drástica que llevan, no tienen muertes por COVID desde enero. exacto, eso hablábamos el otro día. O sea, en Uruguay se está festejando que no hay muertes y me alegro porque tengo mi familia ahí, además, entre otras cosas. Acá no hay muertes desde el 26 de enero. Y con esta nueva ola hubo por ahora 15 casos graves, los 15 no vacunados. Están en observación, no se sabe todavía su devenir, pero o sea, tiene una política conjunta de aislamiento, de testeo masivo, de rastreo de casos y también de vacunación, porque llevan al día de ayer 1.770 millones de vacunados, que aproximadamente dan un 60% de la población con vacunación total. Ahí está, se ha ido por un Según sistema Reuters. de la vacunación total, o sea, de dar las dos inyecciones y después queda el resto, ese otro 40% que todavía no recibió ninguna. No, Reuters estimaba un 59% de vacunados, pero no sé con qué criterio, porque no me dan las cuentas a mí, porque si son 1.500 millones de habitantes, con 1.770 no vacunas 59% de personas. Pero ¿Vos en tu caso te vacunaste? No sé. ¿Te pudiste vacunar? Yo desde mayo, desde mayo mi familia y yo estamos vacunados todos, con la doble dosis. Que incluso el gobierno consideró una tercera dosis de otro tipo de vacunas. Eso lo están todavía considerando. Mira, eso te iba a preguntar, porque si la consulta era si, tal como acá se está planteando el hecho de, bueno, por haber recibido las vacunas de Sinovac, tener una tercera dosis de Pfizer, si allá en algún momento se había puesto en cuestión, se había puesto en duda la eficacia de la vacuna Sinovac, ¿no? No, o sea, es lo mejor que han podido hacer. O sea, como eficaz es porque las muertes se han reducido a cero. El tema es, o sea, no es eficaz para detener el contagio, pero sí para detener las muertes. Y o sea, yo lo que entiendo es que están intentando ver si lo pueden reforzar más. De todos modos, la estrategia de China no es la vacunación, si bien la vacunación es complementaria. La estrategia de ellos es que no haya casos. Claro, por eso se aferran tanto a eso, ¿no? Después tengo algunas preguntas de la audiencia. Primero, la vacunación fue 100% con las vacunas de Sinovac, las vacunas chinas. No solo Sinovac, tienen Sinovac, Sinopharm, y hay otras que no sé los nombres, hay dos más, una con mRNA y otra que no sé cómo es. Pero son 5 vacunas en total, 2 de Sinovac, una de Sinopharm y 2 más, todas chinas. Y ahora cuando se plantea una tercera dosis, ¿qué hablan de alguna de ARN? Están negociando incluso hacer una tercera dosis con vacunas importadas. Pero no, o sea, todo eso son
cosas que se comentan, que leo en los diarios, pero por ahora ninguna declaración oficial. Estaba mirando, tengo una pregunta de Facundo que dice, ¿cree, Hanna, que se cambiará la metodología de tolerancia cero al virus, como están diciendo algunos expertos chinos, cuando la reacción de la población a los casos es tan temerosa? Se me perdió el sonido en un instante, pero entendí que la pregunta era si en algún momento va a haber cambio De de estrategia. la estrategia. Teniendo en cuenta Sí. también el nivel de acatamiento y de lo temerosos que son los chinos con esta situación, ¿no? Ojalá que cambien de estrategia. Yo no lo veo en el corto plazo. Ojalá, porque yo hace 1 año y medio que no veo a mi familia y no veo un horizonte que nos dejen salir y volver a entrar. Tenemos compañeros de trabajo que se fueron a visitar a la familia porque no aguantaban más y ahora no pueden ingresar al país y la universidad le empezó a cortar el salario porque no están dando clases presenciales. O sea, es un problema verdaderamente serio para nosotros esta estrategia. Sí, me acuerdo, tú estabas acá cuando se dio el brote inicial, ahí en aquel verano, estabas acá. Te quedaste más días de lo previsto, bastante más, ¿no? Y ahora decís, claro, tenés el otro problema de no poder salir justamente por esa estrategia tan dura que tienen en cuanto a las fronteras, ¿no? Sí. No, y aparte es o sea, para ingresar al país tengo que tener un test PCR negativo antes del último tramo de vuelo. O sea, eso significa que tengo que salir del aeropuerto y hacerme un test PCR antes de embarcar. No todos los países dejan hacer eso. Claro. Entonces tengo que buscar los aeropuertos que me permiten eso. Pero esos aeropuertos son muy pocos en el mundo y los pasajes son carísimos. Para que te des una idea, conseguir un pasaje de Estados Unidos a China salía del orden de los $15.000. O sea, impagable. O sea, no podemos. Claro. Hanna, lo último que te pregunto, a ver, veía algunos análisis internacionales que planteaban también esta diferencia de estrategia, de cómo encarar el tema, de decir, bueno, nosotros vamos por el camino de caso cero, digamos, tiene que ver también con geopolítica, ¿no? Y con poder mostrar un camino diferente a Occidente que, entienden en China, bueno, no ha logrado tener mostrar una medida eficiente o eficaz para controlar el tema, ¿no? Y bueno, Occidente ha dicho, no estamos dispuestos a vivir confinados eternamente, vamos cambiando Los chinos no vivieron confinados. De hecho, en China Claro. se vivía con más libertad que en Occidente. O sea, durante gran parte del... China estuvo años con fiesta, con... Sí, me acuerdo, los últimos contactos que hicimos contigo eran de una normalidad hace muchísimos meses, ¿no? En las discotecas, sin tapaboca, o sea... Pero yo creo que estas medidas, esta estrategia de cero casos, o sea, no es sustentable mientras en el resto del mundo no haya la misma estrategia. Entonces, claro, no entiendo o sea, en algún momento van a tener que reconsiderar o vivir aislados del resto del mundo, porque o sea, en el momento en que se abren las fronteras, ingresan casos. Mi pregunta iba con eso. ¿Se está viviendo o se está utilizando la estrategia china, digamos, como un elemento de mostrar éxito por parte del gobierno? O sea, ¿está presente eso en la discusión de decir, bueno, nosotros nos estamos diferenciando del resto del mundo porque logramos controlar efectivamente esta pandemia? ¿Es un aspecto que esté? No sé, o sea... China hace mucho sus cosas, las maneja para la interna de la población, no tanto para el exterior. Entonces le importa mucho más cómo los chinos ven a China que cómo el exterior ve a China. En el exterior se preocupan, tienen esa imagen de que China se preocupa mucho por cómo los ven, pero o sea, por lo menos mi impresión desde acá es que el gobierno chino se preocupa mucho más de cómo los ven adentro. Y en ese sentido les importa darles como la tranquilidad de que están haciendo todo lo sanitariamente posible para que la gente esté cuidada. Y hacen todos, o sea, los noticiarios hacen todas cuestiones épicas de sus médicos, de su personal de sanidad, de la gente que toma los test, que acá llega a haber 35 grados y los tipos están en esos trajes blancos esterilizados que no pueden respirar, pobrecitos. Y pasan jornadas enteras trabajando. Entonces, tienen todo un tema de
mostrar a la población todo lo que están haciendo para mantener la sanidad nacional. No sé si se están preocupando en este momento mucho Claro. por cómo los ven. Bien, perfecto. Hanna, te agradecemos como siempre este contacto por aproximarnos ahí a lo que se está viviendo allí también, en un momento entonces tan particular, para tener en cuenta también y por tener todo este contexto, ¿no? Cuando hablamos a veces de la nueva ola en China, bueno, de qué hablamos, qué implica exactamente, has sido súper clara como siempre. Así que un abrazo, gracias y bueno, suerte. Que te sea leve y que esta espera a retomar a retornar al país cuando se pueda. Espero que sea pronto. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto como siempre. Dale, que pases bien. Un abrazo grande.